Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la clase número 5. Hoy vamos a ver la década del 90, la década de una gran transformación educativa. También vamos a ver el neoliberalismo y neoconservadurismo. Y vamos a hablar de la Ley Federal de Educación que se sancionó en esa década, en 1993, y de la Ley de Transferencia de Servicios Educativos. Bueno, eh, vamos a rescatar algunos conceptos trabajados en la clase anterior y específicamente el sujeto de la modernidad, ¿sí? Nos habíamos hecho la pregunta de quién creó la escuela. Bueno, la escuela es producto de la modernidad y ese sujeto que aprende se hizo a imagen y semejanza de la modernidad, ¿sí? Es un sujeto que está captado por los tiempos y por los espacios que marca la modernidad. Bien, con respecto a esto, es importante destacar que nuestro sistema educativo nace con un Estado docente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, desde el inicio del sistema educativo, se hizo cargo del financiamiento de la educación de los argentinos y de las argentinas. Ya desde la época de Sarmiento, si bien Sarmiento no consideraba a la educación como un derecho, sino como un elemento civilizador, pero desde el primer día él sostuvo que el Estado debía hacerse cargo de la educación de los argentinos y argentinas. De hecho, bueno, en la primera ley de educación, la 1420, lo que se proclama es la obligatoriedad y la gratuidad. Más allá de que fuera en ese momento un gobierno, un Estado liberal. Con el correr del tiempo, ya en el gobierno de Irigoyen y más acentuado en el gobierno de Perón, sí podemos hablar de los primeros movimientos que hablan de movimientos populares, y por lo tanto es ahí donde la educación se la concibe como un derecho, y seguimos hablando de un Estado docente que se hace cargo de la educación. Pero bueno, llegamos a un periodo que es en el año 1955, donde ahí sí comienza lo que se entiende como el proceso de desresponsabilización del Estado Nacional en cuanto a hacerse cargo, digamos, de sus instituciones, como mega institución. Y por supuesto que esto afecta también a la educación. En ese año empiezan las transferencias de las escuelas primarias de nación a provincia. O sea, comienza el distanciamiento del Estado, y de ese Estado docente que veníamos hablando. Esto continúa a lo largo de muchos años, llegamos a la década del 70, una década de grandes conflictos, década del gobierno militar, y en esta década se termina de completar la transferencia de las escuelas primarias de nación a provincia. Por lo tanto, podemos hablar prácticamente de una provincialización del sistema educativo. El Estado se había sacado de encima la obligatoriedad de las escuelas primarias. Entonces, ¿por qué hago todo este recorrido histórico? Porque nosotros nacimos como Estado docente y miren a dónde llegamos. Y ahora vamos a profundizar más este tema al hablar de la década del 90, ¿sí? Una década que nos marcó mucho a los argentinos y a las argentinas. Podemos decir que fue la época de consagración del modelo
neoliberal conservador, y justamente fue una época que nos marcó mucho a los argentinos y a las argentinas. Fue la época donde se sancionó la Ley Federal de Educación en el año 1993, la Ley de Transferencia de Servicios Educativos, porque ahora le tocaba a la escuela secundaria. ¿Sí? O sea, ya el Estado se había sacado de encima las escuelas primarias, bueno, ahora el Estado Nacional le tocaba el turno a las escuelas secundarias. En cuanto a la Ley Federal de Educación, se establece por primera vez una ley general que abarca todo el sistema educativo, todos los niveles. ¿Qué quiero decir? Que tuvo en cuenta el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, terciario y universitario. Por supuesto que si bien, digamos, parecía una ley muy prometedora, en realidad todo lo que planteaba no era tan inocente. Y específicamente en lo que a arancelamientos, a financiamientos correspondía, ¿sí? De hecho, se empieza a hablar de una mercantilización de la educación, porque el Estado habla de, por un lado, reducir financiamiento para la educación pública, pero sí financiar a la educación privada. Entonces acá tenemos la cuestión del mercado que se mete en la educación, por eso se habla de una mercantilización de la educación. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿La educación no era una cuestión de Estado? Bien, acá tenemos que hacer un punto y hablar de la modernidad líquida. Recuerdan que empezamos hablando del sujeto de la modernidad. En esta era estamos en la modernidad líquida en términos de Bauman. ¿Qué quiere decir esto? Que todo fluye, que todo va a velocidades diferentes a las que veníamos acostumbradas. Cambia el tiempo y el espacio, ¿sí? Y, digamos, los elementos de poder y de dominación son la velocidad en el movimiento. El que es más rápido y más productivo es el que llega y triunfa. Entonces uno se pregunta, pero ¿y de qué tipo de Estado estamos hablando en la década del 90? Bueno, debo decirles, en términos de Leukovich, pensar sin Estado. ¿Qué quiere decir esto? No es que el Estado desaparece, sino que el Estado pierde ese poder como mega institución, ¿sí? Como padre de todas las instituciones. Pierde esa capacidad de instituir subjetividad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto tiene que ver con la gran globalización, tiene que ver con la virtualidad financiera, tiene que ver con el flujo informático. Entonces pasamos de un paradigma estatal a un paradigma de mercado, nada menos. Por lo tanto, entramos en una era de incertidumbres, de preguntas, de perplejidad, y es el mercado el que se impone, y estamos frente a las leyes del mercado y hay que creerle y dejar que las cosas sucedan. Por lo tanto pasamos de la soberanía del Estado a los poderes del capital financiero. Estamos en otra sintonía. Y en cuanto a capital, abandonamos la producción real para pasar a la producción financiera y virtual. O sea que, como verán, hay un gran cambio y eso afecta a todas las instituciones y la educación, por supuesto, que no es ajena. Es más, el neoliberalismo sostiene que
todo lo que provenga del Estado tiene efectos perversos. Habla de la amenaza de la burocratización y por lo tanto lo que se decide es que todo pase a manos de privados. De hecho, todos los servicios públicos, luz, gas, teléfono, todo pasa a manos de privados. Yacimientos petrolíferos fiscales también pasa a manos de privados, aerolíneas argentinas. O sea, el país es vendido a manos privadas. Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y qué pasa con la educación? Bueno, con la educación, obviamente, el neoconservadurismo dice que ese exceso de burocratización genera un gasto innecesario en la educación pública. Por lo tanto, va a desfinanciar el sistema educativo de educación pública, pero sí apuesta a financiar a la educación privada. Esto obviamente lo que provoca es un desmantelamiento y un deterioro en todo nuestro sistema educativo. Habíamos hablado de la mercantilización de la educación, o sea, la educación pasa a ser un bien que lo adquiere el que puede, no es para todos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que nacimos, que en su momento desde el estado de bienestar decíamos que la educación era un derecho? Bueno, acá estamos hablando de que la educación es un bien, por lo tanto la adquiere el que la puede pagar y el que no queda fuera del sistema. Y a esto se suma un estado evaluador. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estado que apunta a la calidad educativa, entendida como la buena educación, aquella que puede ser evaluada bajo pruebas estandarizadas que crearon expertos. Expertos. ¿Quiénes son los expertos? Acá no hablamos de los docentes y no hablamos de los alumnos. Por lo tanto, estamos hablando de esas pruebas estandarizadas que estaban totalmente descontextualizadas, sin estar acorde a la realidad socioeducativa de la Argentina, sin considerar al docente y menos al alumno. Era una carrera, era una competencia que había que correr y llegaba justamente el que podía llegar. Obviamente está la ley la ley federal de educación. Es una ley que digamos en cuanto a la estructura académica genera ciertos cambios que produce conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos acostumbrados a una escuela primaria de 7 años, una escuela secundaria de 5 años. Resulta que a partir de la Ley Federal de Educación se plantean 9 años en el sistema primario entendido como educación general básica y la escuela secundaria con 3 años con sus especialidades. Pero ¿qué sucede aquí? Esa escuela general básica sigue funcionando en los mismos edificios donde funcionaba la escuela primaria de 7 años y al incorporar 2 años más, esto hace que se produzcan problemas en los espacios. Ediliciamente era insostenible, sumado a la cantidad de docentes, especialistas, profesores que había que incorporar en los últimos 3 años de la EGB. Esto obviamente lleva a la precarización laboral y lleva a una enajenación pedagógica. Y entonces uno se pregunta, pero ¿por qué desestructurar todo un sistema que veníamos conformando desde hace años? ¿A quién le conviene? ¿Quién sale beneficiado con todos estos cambios? Bueno, debo decirles que nosotros pasamos de ser ciudadanos de derecho a ciudadanos de consumo. Pasamos de ser una sociedad productiva a una sociedad de consumo. Y por supuesto, todos esos cambios generan un nuevo sujeto en educación, un nuevo sujeto que aprende. Ese sujeto
es producto de la creación del neoliberalismo. ¿Y qué características tiene ese sujeto? Bueno, es un sujeto que se concibe a sí mismo como emprendedor, como empresario de sí mismo, como quien entrega toda el máximo de su rendimiento, porque en realidad es alguien que corre solo. Por eso hablamos de un sujeto eficaz y competente. Bueno, así hemos terminado la clase de hoy y quería hacerles algunas sugerencias, que por favor lean las actividades que nosotros les indicamos en la plataforma, que lean la bibliografía, que lean las rutas conceptuales, que eso los va a ayudar para poder abordar la bibliografía de la clase, y que vayan resolviendo paulatinamente los trabajos prácticos que nosotros les subimos, ¿sí? No se olviden que dentro de poco ya viene el primer parcial, entonces sería interesante que pudieran estar a tono con todos los temas que vamos viendo. De todas maneras, cualquier consulta nos seguimos comunicando a través de nuestra plataforma.